Doctorado en Gerencia y Política Educativa. Clase, Economía de la Educación. Trabajo, Video Economía Educativa. Alumno, Sayed Hassen Sánchez. Doctor Rafael Vázquez G. Los temas que se abordan son 4, divididos en sus respectivas vertientes. 1. Economía de la educación. 2. Oferta y demanda educativa. 3. Capital humano. 4. Financiamiento educativo. Economía de la educación. Es aquella que estudia las leyes que regulan la producción, distribución, consumo de bienes y servicios educativos y sus efectos económicos. Sus objetivos son analizar el valor económico de la educación. 2. Analizar aspectos económicos del sistema educativo en base a 4 puntos: capital humano y tasa de rendimiento. 2. Educación ocupacional y mercados de trabajo. 3. Financiamiento de la educación. Y 4. Educación y crecimiento económico. La educación y el nivel de desarrollo de los pueblos. La ONU proclama en 1960 a 1970 la década del desarrollo. Aquí se acrecenta la diferencia de los países ricos y pobres. La relación entre educación y desarrollo económico se da en la educación media y superior, en la cualificación de profesionistas. La OCDE hace las observaciones pertinentes para que los países de tercer mundo alcancen el desarrollo económico. La educación en México depende de la economía. Esto lo afirma Gustavo Santini Nieto. Afirma que los cambios en México no se presentan a partir de los procesos educativos, sino más bien en dependencia de la planeación económica. Desde esta perspectiva, no es posible que el país tenga una educación en los últimos lugares de los países miembros de la OCDE, mientras que tiene una economía 13ª en el ámbito internacional. El sistema educativo mexicano enfrenta falta de competitividad, no logra una visión de largo plazo. Educación y globalización, sociedad y economía del desarrollo. En el siglo XX, Castells acuña la expresión sociedad del conocimiento y economía del conocimiento. En materia educativa, aquí se dan los avances muy lentos. La calidad es muy baja en México y necesitamos tener una mano de obra barata que no se exporte. También la falta de innovación afecta el sector educativo. Tema 2. Oferta y demanda educativa. La educación se ve como dos bienes: bienes de consumo, que significa que no tiene valor económico de producción, pero tiene un valor humano. Bienes de inversión, que el individuo se instruye por un título que le garantiza una ocupación digna, no porque le satisface, sino que es un medio de producir la riqueza. El acceso, calidad de la oferta y demanda. Es difícil porque no se puede garantizar este derecho en la educación de México. Para asegurar este derecho se requiere igualar las condiciones de acceso según lo establecen algunas ONGs, proporcionar apoyos necesarios para contrarrestar el efecto de desigualdad educativa. Debemos de aprovechar lo que nos advierte la OCDE, que es aprovechar el bono demográfico en los países de Latinoamérica para beneficiarnos de la población que se encuentra en edad de trabajo. Recomendaciones de la oferta y demanda, las cuales son 6 recomendaciones y mencionaremos 3. Avanzar en políticas tecnológicas y científicas, elaborar un plan de inversión pública bien definida, sólida y con visión del futuro, y definir políticas nacionales que permitan al país crecer. Tema 3. Capital humano. La OCDE señala como el conocimiento que los individuos adquieren durante su vida y que se usa para producir bienes, servicios o ideas en el mercado. Este es el concepto de capital humano según la OCDE. Con la aparición de la disciplina de la economía de la educación en los 50s y 60s, se empieza a utilizar el término K humano y el término factor residual. Término K se refiere al capital humano con un grado de formación de las personas que son productivas. Factor residual se refiere a la calidad de su trabajo. Las dos personas que resultan sus estudios muy beneficiados para el capital humano es Schutz en 1960 con el estudio de capital humano y Becker en 1964 con su libro Capital Humano, donde establece que la productividad tiene que ver con el conocimiento que tienen los trabajadores. Teoría del capital humano. Schutz, Becker, todos ellos contribuyen a dar coherencia a esta teoría. Esta teoría se basa en 2 premisas. La primera, que la gente destina una parte de su renta a ellos mismos. Una educación adicional para mejorar sus oportunidades de trabajo.
2. La educación es una inversión humana para la persona y la sociedad. Educación como base del crecimiento económico. Uno de los principales exponentes en América Latina es José Medina Echavarría, en 1973, quien relaciona la inversión con educación. En educación, con las posibilidades de planificar el crecimiento económico sostenido, pero se ve cuestionado en América Latina por tres factores: desigualdades económicas sociales, 2, falta de alternativas ocupacionales, y el 3, que es rol homogenizador de la escuela. Enfoque desarrollo humano. Cuando se habla de este enfoque se destacan dos informes de la UNESCO. El primero es el informe Faure de 1972, que habla de la necesidad de la educación como un instrumento para adaptarse al cambio. El 2, que es el informe de Lors, la educación es algo más que formación. La educación no solo se entiende como necesaria para el crecimiento económico, sino para el desarrollo económico. Tema 4. Financiamiento de la educación. Es un medio para el crecimiento económico. Su fin es el desarrollo humano. Es un sacrificio para la sociedad. Para tener una política de financiamiento educativo, según la UNESCO, se debe actuar en tres direcciones. 1. Aumentar gastos. 2. Diversificar recursos. Y 3. Reducir los costes o gastos educativos. Los gastos o costes de la educación dependen de 5 factores: tasa de crecimiento, 2. Porcentaje de renta, 3. Monto de cortes por alumno, 4. Volumen de asistencia educacional y 5. Prioridad de la educación. Rentabilidad de la industria de la educación. La educación es una industria ya que genera riqueza en forma de habilidades y capacidades humanas. El sistema educativo es un sistema productivo que produce dos tipos de elementos: 1. Grados académicos y 2. Capacitación para los individuos. Política de financiamiento en México. La asignación del gasto público en educación básica se realiza por 3 ramos. La más importante es el ramo 33, el cual habla de los fondos para la aportación de la educación básica. En los promedios de la OCDE se gasta 62% en maestros, 15% en administrar las compensaciones en México. Son más grandes que en todos los países miembros. Entonces se habla de una estructura demasiado grande que no responde a las necesidades educativas de nuestro país. Situaciones, problemas y alternativas. Financiamiento educativo. Las causas que vinculan a esto son 4. La 1. Uso político del presupuesto. 2. Arreglo federal disfuncional. 3. Falta de mecanismos para control y rendición de cuentas. Y 4. Escasos indicadores para medir el impacto del gasto real. Retos para mejorar la educación en México y su financiamiento. Decisiones importantes. 1. Buscar un modelo educativo dual como en Alemania. Un secretario de educación que conozca del ramo. 3. Calidad. 4. Cambio en los planes y programas educativos. Alternativas. Seguir una política de financiamiento público buscando incentivar la inversión privada. 2. Homogeneizar las prestaciones de todos los estados en educación. 3. Analizar la posibilidad de aportaciones de los alumnos y sus familias. 4. Establecer un sistema de evaluación que mida los efectos del gasto de actuación y los programas, como carrera magisterial y programas compensatorios. Conclusiones. Economía de la educación. Los maestros no deben durar más de 35 años en servicio para abrir espacios a las nuevas generaciones. 2. Modificar los contenidos de los planes y programas. 3. Invertir en calidad educativa, metodología, docentes, TICs y infraestructura. Tema 2. Conclusiones, oferta y demanda educativa. 1. Crear políticas educativas con desarrollo científico y tecnológico. 2. Una política de planeación de inversión pública. 3. Vincular la cooperación internacional para la formación profesional y asegurar la capacidad y transferencia tecnológica. 4. Una educación como instrumento de inclusión y movilidad social y un motor de la productividad. Conclusiones del tema 3. Capital humano. 1. La falta de capital es resultado de la vinculación inadecuada de los sectores educativos. 2. Usar las tecnologías efectivamente. 3. Incrementar la inversión en el sector público-privado, ciencia y tecnología. 4. Un México dinámico y fortalecido por una sociedad del conocimiento, con miras a construir un mejor país. 4. El financiamiento de la educación. 1. Invertir en la preparación técnica. 2. Un buen manejo claro y transparente del presupuesto nacional. 3. Asegurar el acceso, inclusión, equidad a la educación.
4. Un compromiso de los poderes políticos para el estudio verdadero de la situación educativa. Y 5. Crear un sistema de evaluación de información.